Hola mis niños, el día de hoy vamos a empezar con el tema del átomo. El átomo se representa de esta manera. El número que va a ir en la parte superior siempre va a ser el número de masa, que va a estar representado por la letra A. El número que va a estar en la parte inferior va a ser el número atómico, que va a estar representado por la letra Z. Y el N va a ser los números de neutrones. Ahora, el número de masa se puede hallar con esta formulita que tenemos acá. A es igual a Z más N. Y el número de neutrones se va a hallar despejando este n, que es n es igual a menos z. Ahora, cuando un átomo es neutro, se cumple esta propiedad, la propiedad del pez, que dice que los protones es igual a los electrones y es igual al número atómico. Ahora, veamos unos ejemplos. Por ejemplo, tenemos este de acá, este oxígeno. Este oxígeno es un átomo neutro porque no tiene ninguna carga. Entonces, este 16 me indica el número de masa. Este 8 me indica el número de protones. Entonces, como es un átomo neutro, se va a cumplir el pez. Protones igual a electrones igual al número atómico. Acá está. Acá ponemos pez. 888. Ahora, ¿cómo hallaba el número de neutrones? Restando 16 menos 8, 8. En este caso nos da igual. Ahora, ¿qué pasa si este átomo obtiene una carga? Ya puede ser positiva o negativa. Cuando es una carga negativa se le conoce como anión. ¿Qué quiere decir? Este negativo quiere decir que el átomo está ganando electrones, ¿sí? Entonces nosotros vamos a efectuar la operación contraria. Si vemos que está con negativo, vamos a efectuar la suma. ¿Por qué? Porque está ganando electrones. Entonces ya no se va a cumplir la propiedad del pez. Por ejemplo, el A va a seguir siendo lo mismo. El número de masa 16. Número de protones 8. Ahora, los electrones, ojo, ahí va a cambiar en los electrones. Los electrones van a ser 8 más este 2, que va a ser 10. Es lo único que va a cambiar, ¿sí? El Z va a seguir siendo 8, el Z se representa acá, va a seguir siendo 8, y los neutrones se va a hallar de la siguiente manera. 16 menos 8, 8. Se halla con la formulita que les dije antes. Veamos este ejemplo de acá, el carbono. Como este átomo no tiene ninguna carga, este átomo es neutro. Ahora veamos. 12 es el número de masa, ¿cierto? El 6 que está acá, ¿qué me indica? Me indica la cantidad de número atómico, que es 6, y también me indica la cantidad de protones, 6. Como este átomo es neutro, se cumple el pez. Acá está, pez. Ahora, el número de neutrones, ¿cómo se halla? Restando 12 menos 6, 6. Ahora, veamos este ejercicio de acá. Este átomo ya no es neutro. Entonces, si no es neutro, no cumple esto de acá. Tiene una carga, un signo más. Como no tiene ni un número, se sobreentiende que es el número 1. Ahora, veamos. 12 es el número de masa. 6 es el número de protones. El 6 también indica el número atómico, pero los electrones, ahí va a cambiar. Veamos. Cuando es positivo, efectuamos la operación contraria, o sea que vamos a tener que restar la diferencia. Como no hay nada, no hay ni un número, ya dije que se sobreentiende que es 1. Entonces 6 menos 1, 5. Ahí está el cambio, chicos. ¿Se dan cuenta que es 6 a que es 5, sí? Ahora veamos el siguiente ejemplo. No, mejor dicho, acá nos toca primero estos 3 tipos de átomos. Cuando un átomo es isótopo, ¿qué quiere decir? Que son átomos iguales y tienen el número de protones, también tiene que ser iguales. Su número de protones va a ser iguales. ¿Qué dice? Átomos iguales que tienen igual número de protones. Acá está, hidrógeno, hidrógeno. Protones 1, protones 1. ¿Sí? Ya. Por ejemplo, los isóbaros. Los isóbaros son átomos diferentes que tienen igual número de masa. Veamos, acá el argón y acá el potasio. Claro, son átomos diferentes, ahí lo podemos observar. ¿Tienen igual número de masa? Sí, el argón tiene 40 y acá este potasio tiene 40. Pero, ¿en qué cambia? En el número atómico. Este tiene 19 y este tiene 18. Entonces,
¿Cuándo se dice que son isóbaros? Cuando son átomos diferentes, pero tienen igual número de masa. Acá está, la masa es igual a 40. Isótonos. Son átomos diferentes que tienen igual número de neutrones. Acá está, carbono y boro, átomos distintos. El carbono tiene 12 de masa y este tiene 11 de masa. Tiene 6 de número atómico y tiene 5 de número atómico. Entonces son átomos distintos. Pero vamos a ver cuántos neutrones tiene este carbono. 12 menos 6, 6. El carbono tiene 6 neutrones. Y este boro, 11 menos 5, 6. Mis también tiene 6. Entonces, este átomo tiene igual número de neutrones. Estos dos elementos tienen igual número de neutrones, pero son átomos distintos. ¿Sí? Veamos el siguiente ejercicio. ¿Sí? ¿Qué dice? Si los iones, este ion X y este ion E, tienen 25 electrones en total, calcular el número de electrones de los iones, o sea, de los mismos elementos, pero cuando la carga es distinta. Entonces yo voy a poner acá. Tengo mi elemento X, que tiene carga más 3, y mi elemento E, que tiene de carga menos 2. Yo le estoy poniendo como número de masa A sub 1 y número de protones o número número atómico, que es lo mismo, P sub 1. Ahora, en el E le estoy poniendo todo con índice 2 para no confundirme, ¿sí? Los que tienen índice 2 son los datos del átomo E y los que tienen índice 1 son los datos del átomo X. Ahora, veamos. A ver, ya, entonces voy a hacer lo siguiente. Como me dice que estos dos tienen 25 electrones en total, voy a hallar los electrones del átomo X y los electrones del átomo E. Los electrones del átomo X, ¿cómo se halla? Restando protones menos el 3 que está acá, ¿cierto? Porque está perdiendo 3. Ahora, estos del E, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hallar los electrones? Este está ganando 2, entonces voy a poner los protones más ese 2 que está ganando. Aquí está. Como me dicen que ambos suman 25, voy a sumar E1 más E2. ¿Qué me queda? P sub 1 menos 3 y P sub 2 más 2. Esta suma me da 25, acomodo acá convenientemente los protones y me da 2 menos 3. Este más 2 menos este 3 me va a dar menos 1. Esto pasa a sumar y tengo que 26 es la suma de los protones. De P sub 1 más P sub 2. Ahora voy a hallar lo que me piden. ¿Qué nos piden? Calcular esto de acá, ¿cierto? Calcular sus nuevos electrones. Ahora, ¿qué voy a hacer? Calcular los electrones de estos iones. Hago lo mismo. ¿Cómo saco los electrones del átomo X? Entonces vamos a calcular el número de electrones. Para calcular el número de electrones del átomo X vamos a hacer lo siguiente. Todo va a ser con subíndice 1. E1 es igual a protones 1 más 4. Más porque acá es menos, ¿cierto? Y acá. Los electrones de este átomo va a ser E sub 2 va a ser igual a protones 2 menos 2. Menos porque efectúa el signo contrario, chicos, ¿sí? Ya, ahora voy a sumar estas dos ecuaciones. Acá está E1 más E2. Acá le he puesto de color rojo porque eso es lo que nos están pidiendo allá. Sumo P1 más P sub 2. Acá está más 4 más menos 2 me da más 2. ¿Sí? Ahora este de azul ya lo hemos hallado. Es 26. 26 más 2, 28. Esa es la respuesta, chicos. 28. Ahora, vamos a resolver este ejercicio de acá. Me dice que la suma de dos números atómicos de dos átomos isóbaros es 13. El menor Z tiene 8 neutrones y el otro tiene 7 neutrones. Halla el número de masa. Entonces acá me está pidiendo hallar el número de masa. Voy a poner, como son isóbaros, ¿qué eran átomos isóbaros? Son átomos diferentes que tienen número de masa iguales, ¿cierto? Acá está, átomos diferentes, X y Y, pero el número de masa va a ser iguales. Entonces voy a poner A y A.
Solo el número de masas son iguales. Entonces acá los protones es distinto, protones es distinto. Por eso que pongo P sub 1 y P sub 2. ¿Qué voy a hacer? Me dicen que el menor tiene 8 neutrones. Yo no sé quién es el menor. Voy a considerar que el X sea el menor. Tiene 8 y el otro tiene 7. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hay el número de masa? El número de masa se halla sumando protones más neutrones. Entonces el A va a ser igual a protones 1 más neutrones 1, que es P sub 1 más N1 que vale 8. Acá está. Ahora, como este A es igual, ahí lo dejo, que voy a sumar P sub 2 más este N sub 2 que vale 7. Ya no le estoy poniendo N sub 2, estoy poniendo de frente 7. ¿Por qué lo igualo? Porque el número de masas son iguales para ambos. Ahora, ¿qué voy a hacer, chicos? Voy a pasar para un lado los números y para el otro lado las incógnitas. Acá, P sub 2, este P sub 1 lo paso para el otro lado, pasar restando, y acá también pasar restando el 7. La diferencia de esto es 1. Entonces, ¿qué sabemos? Que la diferencia de estos protones va a ser 1, o sea que P sub 2 menos P sub 1 es 1. Pero por dato, ¿qué tenemos? Que la suma de sus números atómicos, ¿cuánto es? 13. Números atómicos, acá está, protones. Es 13, ¿cierto? El Z también se puede representar por la P. Acá está, P sub 1 y P sub 2 es 13. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar estas dos ecuaciones, el asterisco con el 2 asterisco. Sumamos las dos ecuaciones, acá está. Acá está la primera ecuación, que era la diferencia, y la segunda ecuación, que era la suma. Si sumamos, ¿quién se va a eliminar? Se va a eliminar los P sub 1, ¿cierto? Se eliminan porque tienen signo contrario y nos quedan dos veces P sub 2. Ahora, 13 más 1, 14. Este 2 lo pasamos al otro miembro dividiendo y queda que P sub 2, ¿cuánto vale? 7. Ahora, si P sub 2 vale 7, ¿cuánto valía P sub 1? Yo sé que la diferencia es 1. ¿Cuánto tiene que valer? 6, ¿cierto? ¿Qué nos piden hallar? Nos piden hallar el número de masa. Entonces vamos a poner la fórmula. El número de masa es igual a Z más N. El Z también es igual al P. P más N, protones más neutrones. Por lo tanto, sabemos que el menor Z tiene 8 neutrones. Pero ¿quién es el menor Z? El menor Z es el 6. Entonces, el menor Z es el 6. Entonces, 6 más 8, 14. Muy bien, chicos. Esta es la tarea para ustedes. Esto es lo que ustedes tienen que hacer y presentármelo para mañana. Gracias.